Buenas tardes. Antes de empezar con la clase de hoy, voy a hacer una aclaración con respecto a lo que queda del curso, ¿no? Si ustedes ven el programa, están anunciadas 2 clases más, una el viernes próximo y la otra el viernes 22. Pero ese cronograma está hecho sin tener en cuenta que el Colegio de Abogados durante las 2 semanas de vacación de invierno tiene feria judicial y no abre, es decir, abre con turnos solamente con un horario muy reducido de la mañana. Así que en la clase del 22 la vamos a dar el próximo viernes, junto con de las 2 clases voy a hacer una sintética, probablemente me extienda un poco más, eso sí, aviso que la próxima clase va a ser un poco más larga, porque voy a tratar de resumir las 2 clases que quedan en una, y así que terminaríamos el curso el viernes próximo. Bueno, ahora, empezando a las 8, ¿sí? A las 7, pasaremos un poco a las 8, sí, media hora más por sí. Ahora, hoy tenemos la clase número 11 y como ya nos vamos acercando al final, conviene que hagamos un repasito sintético, por lo menos de los temas que hemos visto, ¿no? En este último tramo del curso, que ha estado dedicado a la felicidad desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de la fe. Empezamos con una clase sobre la felicidad en el Antiguo Testamento para situar al mismo tiempo la base y la raíz del concepto bíblico de felicidad. Y después de eso hemos desarrollado ya 3 clases sobre el sentido neotestamentario de la felicidad. Empezamos por visualizar la felicidad cristiana como una felicidad bautismal, la felicidad de los hijos de Dios, de los hijos en el Hijo, centrando esa mirada en el misterio de la encarnación, como fin de la creación. Este fue nuestro primer tema. Ahora bien, esa felicidad de los hijos en el Hijo la contemplamos a su vez la clase pasada como la felicidad del Evangelio del Reino. Y esa felicidad del Evangelio del Reino está asociada a la beatitud, a la dicha cristiana como bienaventuranza. Y por eso examinamos la clase pasada las bienaventuranzas evangélicas. Pero tratamos de presentarlas como bienaventuranzas del reino, precisamente. Hicimos un recorrido por todas las expresiones en que Jesús, según los evangelios, hace uso de el término bienaventurados tales o bienaventurado tú por esto y por aquello. Y vimos que todas las bienaventuranzas que salen de la boca del Señor son bienaventuranzas relacionadas con la fe y con el reino. Son todas ellas, el sentido de la bienaventuranza es de la bienaventuranza del reino que ha llegado y del que somos llamados a ser partícipes. Pero además tratamos de mostrar, al hacer el estudio del texto de las bienaventuranzas, que esas bienaventuranzas del reino se podían exegéticamente leer en 2 planos distintos. Primero, como bienaventuranzas de los discípulos, es decir, como una suerte de vocación que hace Jesús a los discípulos para que con su actitud se hagan capaces del reino. Pero en un segundo nivel de lectura, decíamos, esas bienaventuranzas apuntan al mismo Cristo. Es decir, las podemos leer cristológicamente, de modo que están hablando de Él en el fondo. El bienaventurado por excelencia es el mismo. Porque, como decíamos, se habla de bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, todo eso desde un punto de vista cristológico lo podemos referir a Él, de modo que desde ese punto de vista las bienaventuranzas son un llamado a participar de la vida de Cristo mismo. Y además lo que se promete como fruto de esa bienaventuranza y como premio es el reino. Y de nuevo, el reino puede verse cristológicamente porque el reino es, en definitiva, el mismo. Él es el reino. Él como cabeza de su cuerpo que es la Iglesia, Él como Señor de toda la creación, llamado a reinar en todo y sobre todo, para ofrecer todas las cosas al Padre, Él mismo es el reino en persona.
de manera tal que se nos llama a participar de su vida para recibirlo a Él como premio. Esta sería la síntesis de la lectura última que hicimos de las bienaventuranzas. Y hoy nos toca pasar a un tema que está estrechamente relacionado con este, porque ahora la felicidad de los hijos en el Hijo, que es felicidad del Evangelio del Reino, como participación en la vida de Cristo, es necesariamente felicidad en el misterio pascual de Cristo. Y ese es el tema de hoy. La relación entre la felicidad cristiana y el misterio de Cristo como misterio pascual. El misterio pascual para el cristiano es el objeto principal de la celebración litúrgica. Es lo que celebramos permanentemente. Por eso el tema de esta clase es más bien para cantarlo que para hacer un discurso, ¿no? Tendría que ser una clase cantada, pero eso queda para la celebración litúrgica, ¿no? Esta es otra manera de celebrar y de cantar el misterio, que es la reflexión teológica acerca del misterio. Pero sí vamos a empezar con un texto que en realidad es una alabanza que pertenece al conjunto de la celebración de Pesaj, de la Pascua en la tradición judía, ¿no? Y que se canta al final de toda la celebración. Es uno de los cantos finales, ¿no? Y que se llama Las dos noches. Y tiene un estribillo que se repite a lo largo de toda la canción, que es: porque a Él es apropiado, porque a Él conviene. Poderoso en el reino, elegido como debe ser, sus legiones dirán: a ti, para ti, solamente para ti, a ti, Señor, el reino, porque a Él es apropiado, porque a Él conviene. Ilustre en su reino, glorioso como debe ser, sus devotos le dirán: a ti, para ti, solamente para ti, y a ti, Señor, el reino, porque a Él es apropiado, porque a Él conviene. Justo en su reino, fuerte como debe ser, sus príncipes le dirán: a ti, para ti, y solamente para ti, y a ti, Señor, el reino, porque a Él es apropiado, porque a Él conviene. Único en el reino, poderoso como debe ser, sus doctos le dirán: a ti, para ti, solamente para ti, y a ti, Señor, el reino, porque a Él es apropiado, porque a Él conviene. Rey en el reino, temible como debe ser, los que están alrededor suyo le dirán: a ti, para ti, y solamente para ti, y a ti, Señor, el reino, porque a Él es apropiado, porque a Él conviene. Tolerante en el reino, libertador como debe ser, sus justos le dirán: a ti, para ti, y solamente para ti, y a ti, Señor, el reino, porque a Él es apropiado, porque a Él conviene. Santo en el reino, misericordioso como debe ser, sus ángeles le dirán: a ti, para ti, y solamente para ti, y a ti, Señor, el reino, porque a Él es apropiado, porque a Él conviene. Poderoso en el reino, sustentador como debe ser, sus fieles le dirán: a ti, para ti el reino, y solamente para ti, y a ti, Señor, el reino, porque a Él es apropiado, porque a Él conviene. Este canto, que es uno de los cantos conclusivos del Seder de Pesaj, ¿no?, de la tradición judía, es un canto plenamente bíblico que recoge una verdad fundamental de la celebración pascual. Se trata de celebrar a aquel cuyo es el reino. Aquí se está en la expectación del reino. Esta celebración es una celebración que persiste en la expectación del reino, y que para oírla en sentido cristiano solamente tendríamos que unirla al que el reino ha venido por la mediación de Cristo. Este canto, hecho un canto cristológico, se transforma plenamente en un canto cristiano, porque la expectación de esa cena es la que se ha cumplido en Cristo.
Es clara además la vinculación entre este estilo de alabanza y el centro de la celebración eucarística cristiana, porque adviértase que nos encontramos aquí con un estribillo que dice porque a él es apropiado, porque a él conviene, que resuena claramente en la respuesta del diálogo inicial que introduce el prefacio en el rito romano, ¿verdad? Porque es justo y necesario, dignum et justum est, que traducido mejor es esto, el dignum quiere decir porque es lo que le corresponde, porque es lo apropiado a él, ¿no? Y justo obviamente en el sentido de lo que le conviene, lo que es proporcionado y adecuado a él, es esa alabanza, esa acción de gracias al Señor del reino. Y hay una cosa que también es lo que se repite más constantemente, ¿no? Y que centra la espiritualidad bíblica. Y es ese a ti y para ti, solamente para ti y a ti, Señor del reino. La clase de hoy se titula Felicidad en Misterio y Pascua de Jesucristo. El misterio pascual es, como hemos dicho, el objeto de toda celebración litúrgica cristiana, porque es el centro y el núcleo del misterio mismo de Cristo. Y es bien sabido que la noción de misterio, tal cual la aplicamos a hablar del misterio pascual, nos viene de San Pablo. Es Pablo el que acuña el concepto de misterio para referirse a ese designio central de la historia de la salvación que se realiza en Cristo. Pero además él mismo es el que asocia a ese concepto del misterio que es Cristo presente en medio de nosotros. El dinamismo de la Pascua de Cristo asociado al misterio de la encarnación, de la muerte, la resurrección, la ascensión a los cielos, y a partir de allí la constitución del Señor en Rey universal, primero a través de la Iglesia que persiste en el tiempo y hasta que Él vuelva, ¿no? Y segundo, en la perspectiva de su reinado glorioso sobre toda la creación transfigurada, cuando llegue el momento en que todas las cosas alcancen la plenitud según la estatura de Cristo. Esta visión de Pablo del misterio es una visión que nos permite asociar el misterio a la totalidad del tiempo, desde la creación hasta el fin último del tiempo, hasta la segunda parusía del Señor, que es el eschaton del tiempo, o sea, el fin último al que tiende toda la dinámica de la historia de la salvación. Pero al mismo tiempo nos permite vincular el misterio a la eternidad, porque ese misterio brota del eterno designio de Dios, es su realización y además tiene como eschaton, como fin, el que todas las cosas que existen en el tiempo alcancen una dimensión de eternidad, un sentido, una realidad y una plenitud definitivas que las hace vivir en la vida eterna del Hijo resucitado. Lo primero que quiero presentar es la relación entre el concepto de misterio y el concepto de felicidad. Eso en la elaboración teológica de Pablo no se encuentra explícito, pero sí está claramente implícito. Y es lo que trataré de presentar como primera parte de la clase, ¿no? Hay una presencia implícita de esta verdad. La felicidad del cristiano es la felicidad en misterio. Pero para llegar a esa fórmula, que es la que está en el título, felicidad en misterio,
hay que pasar por un proceso intermediario, digamos, porque es una afirmación que está implícita. Entonces, acá he puesto tres cosas, ¿no? Primero, vida en Cristo y vida en el misterio. Eso es lo que he tratado de resumir hasta aquí. La vida en Cristo es vida como participación en el misterio que es Cristo. Pero ahora, segundo, ese misterio es misterio de la fe. Y acá hay un vínculo esencial que Pablo sí desarrolla. Al misterio no lo podemos conocer sino a partir de la fe. Y solo a partir de la fe nos hacemos partícipes de la realidad misteriosa, que es objeto de fe. Sin la fe no podemos ni abrirnos al misterio como objeto, ni ingresar en la realidad del misterio para ser partícipes suyos. Por la fe del bautismo, en cambio, las dos cosas se hacen posibles. Primero, creer en ese misterio. Y segundo, a partir de esa fe en el misterio, vivirlo, participar de él en la realidad de nuestra existencia, en el tiempo y en el tiempo en dinamismo permanente hacia la vida eterna. Y esa fe en el misterio es en Pablo la raíz de la auténtica sabiduría. Este es un tema que hemos desarrollado en un curso previo, pero sí podemos retomar acá un texto que es el que directamente nos lleva a la expresión que da título a esta clase, que es el de la primera epístola a los Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 9. Sabiduría sí hablamos entre los perfectos, sabiduría empero no de este mundo, ni de los jefes de este mundo condenados a perecer, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la escondida, la que predestinó Dios antes de los siglos para gloria nuestra, la cual ninguno de los jefes de este mundo conoció, que si la conocieran, jamás al Señor de la gloria hubieran crucificado, sino que, como está escrito, lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni a corazón de hombre se antojó, eso preparó Dios para los que le aman. Acá tenemos un texto de Pablo en el que hace algo que aparece reiteradamente en sus escritos. Es una contraposición entre una pseudo sabiduría que es del mundo, que no es auténtica sabiduría, que en el fondo no es más que vanidad humana, soberbia humana, y la auténtica sabiduría. Esa es la sabiduría de Dios, y es aquella sabiduría de la que el hombre puede participar en la medida en que la sabiduría de Dios lo abarca, penetra en él y lo une a Dios. Y a esa sabiduría la llama Pablo sabiduría en misterio. La conexión de este texto con el concepto de misterio del Antiguo Testamento es clarísima, ¿no? No voy a detener en eso ahora, pero misterio en el Antiguo Testamento se refiere primariamente a los designios de Dios que están en su sabiduría eterna y que solamente podemos conocer si Él nos lo revela. Ese concepto está en la base de esto que dice Pablo aquí. Y por eso Pablo, al hablar de una sabiduría auténtica, la llama sabiduría en misterio. Y alude a esa sabiduría, lo dice explícitamente, ¿no? Escondida, oculta en Dios, la que Dios predestinó antes de los siglos para gloria nuestra, la cual es desconocida por los príncipes de este mundo. Ninguno la pudo conocer. Y sin embargo Dios la ha predestinado para nosotros. Está predestinada esa sabiduría que nos abre a esas cosas que no oyó ningún ojo, no oyó ningún oído, no vio ningún ojo,
es invisible, inaudible para el hombre. A esas cosas nos habla esta sabiduría en cuanto que somos llamados a ser aquellos que aman a Dios. Ese es el final del texto. Pablo está hablando, por lo tanto, acá de una sabiduría en misterio. Ahora, esta sabiduría Pablo después la desarrolla a lo largo de otros textos. Esta es la primera de los Corintios. En las epístolas de la cautividad el concepto de sabiduría en Pablo se profundiza, se ahonda. Y la sabiduría es de alguna manera una designación de la vida cristiana como vida plena. Es decir, como vida realizada en Cristo. Por lo tanto, sabiduría no quiere decir nunca en Pablo un mero conocimiento. Implica conocimiento, pero es mucho más que conocimiento. Y en eso de nuevo Pablo está tomando la concepción bíblica de sabiduría. Es conocimiento, pero también es ese conocimiento que es realidad vital. Es un conocimiento que es al mismo tiempo vida, modo de vida, y como es un conocimiento de algo que es misterio, es realmente un conocimiento trascendente al hombre mismo, un conocimiento de orden sobrenatural, y la vida asociada a ese conocimiento también lo es. Por lo tanto, en sabiduría Pablo resume, porque sabiduría es un sinónimo en el Antiguo Testamento de ley y de palabra de Dios, el misterio de nuestra participación en la palabra de Dios. Pero de nuevo, palabra de Dios y sabiduría de Dios para San Pablo es Cristo mismo. Él es la palabra, es la sabiduría eterna que ha salido de la boca del Padre. Él, que es el Hijo unigénito, el primogénito de la creación, Él es la sabiduría del Padre. Por lo tanto, nos vamos aproximando al concepto de reino que vimos en la clase pasada. Si Él es la sabiduría de la que habla Pablo es la sabiduría del reino, que es el reino mismo, porque es Cristo mismo. Y la vida de que está hablando al hablar de la sabiduría es la participación en la vida de Cristo por su gracia. De ahí no hay más que un paso al último elemento que tenemos que tener en cuenta. Sabiduría y felicidad son inseparables, porque la felicidad no es otra cosa que la plenitud de la vida. Y la sabiduría en Pablo es un nombre para eso, para la plenitud de la vida. De modo que si la sabiduría cristiana es una sabiduría en misterio, la felicidad cristiana también es una felicidad en misterio. Es por lo tanto, como hemos visto ya en la clase pasada, una felicidad inseparable de la fe, claro que sí, porque la fe es la que nos abre a la vida. Es también una felicidad inseparable de participar activamente, operantemente en la vida de Cristo, y por lo tanto es inseparable del ágape de Dios, de la realización por el hombre de una vida según el amor de Dios. Ese amor que no es el amor de los hombres, sino que es el amor con que Dios nos ha amado en su Hijo, el amado eternamente. Y esta vida, que es sabiduría, es también felicidad, claro. Es esa vida plena, esa Macaría de la que hablan las bienaventuranzas, como dicha perfecta y de orden divino, porque es una gracia para el hombre, que es lo que está incluso sugerido en la raíz del término Macaría. El Macarios de los Evangelios, el bienaventurado con que se traduce el término hebreo, dije en la clase pasada, es un término griego que alude a esa dicha que es propiamente divina, no humana, la que caracteriza a los inmortales, no a los mortales, en griego. Y que quizá por eso es la palabra que el griego bíblico ha elegido para traducir esta dicha plena a que nos llama Cristo, que es la participación en la misma dicha de Dios. Claro. Entonces, así como la sabiduría es un atributo propio de Dios, la dicha o la felicidad como dicha plena también es un atributo propio de Dios, entendida precisamente desde la semántica del Nuevo Testamento, ¿no? Pero ahora la participación en esa sabiduría que es la felicidad, ¿cómo aparece como felicidad en misterio? Ahora donde nuestra mirada tiene que centrarse en la Pascua de Cristo, porque el núcleo del misterio es ese. Es decir, la Pascua de Cristo nos da, si ustedes quieren, el perfil, el rostro de lo que es esa felicidad en misterio.
En primer lugar, el misterio pascual, y ahora ya entro en la segunda parte de la clase, el misterio pascual es el misterio, como dije hace un momento, que vincula realmente el tiempo y la eternidad. En esto voy a detenerme un poquitito en una comparación o en un paralelismo que me parece que permite empezar a entender algo a este respecto. El tiempo visto del misterio pascual no es un tiempo que tenga cualquier estructura. Es el tiempo tal cual Dios nos revela la estructura del tiempo. En el libro 1 de la Pascua de Jesucristo, Monseñor Ruta analiza un libro de Cullmann, un teólogo protestante, en el que se hace un análisis precisamente del concepto de la temporalidad desde el punto de vista bíblico. Y en ese análisis señala, por un lado, un gran mérito de esa obra al señalar lo original de esa concepción del tiempo, y por otro lado una limitación que viene del nominalismo protestante, que es la incapacidad para hacer de la fe una contemplación positiva de las realidades sobrenaturales, porque la fe es siempre entendida como algo que no puede penetrar en lo eterno, que no puede penetrar en el ser divino en modo alguno, y por lo tanto queda en el horizonte de la intelección reducida solo a lo temporal, ¿no? Ahí estaría el límite de la visión que, dejado de lado como error que es, permite recoger todos los elementos que están muy bien expuestos al precisamente apegarse o atenerse al dato bíblico sobre el concepto del tiempo. Y es un tiempo que, primero que nada, no puede concebirse al modo de un tiempo meramente natural que gira sobre sí mismo, desde luego. No es un tiempo cíclico. Pero tampoco es un tiempo lineal al modo de la dialéctica inmanentista, hegeliana, marxista. Ahí hay un tiempo dinámico, sí, y un tiempo lineal. Pero es un tiempo cuya dinámica es una dinámica de necesidades inmanentes que se van desarrollando de modo espontáneo y automático hacia un fin determinado. En cambio, el tiempo bíblico es un tiempo que tiene una dinámica, pero es una dinámica creadora, primero que nada. Es una dinámica creadora porque la dinámica la establece Dios con su omnipotencia creadora. Es el tiempo de la creación, no es el tiempo de una naturaleza cerrada en sí misma. No es el tiempo de una historia que es el absoluto y que se desenvuelve por sí mismo. Es el tiempo de una creación. Y como tiempo de una creación es un tiempo abierto a la acción creadora del Creador. De modo que es un tiempo en el cual Dios introduce a través de su omnipotencia creadora una dinámica de desarrollo, de progreso, que es al mismo tiempo la realización de su designio. Pero ese designio no es una necesidad inmanente a las cosas naturales. Ese designio es un designio sobrenatural que Dios va realizando según su soberana libertad y omnipotencia. Y ese designio es además un designio de sabiduría y es un designio de amor. Y estas dos cosas pertenecen a la revelación bíblica de cabo a rabo. El otro aspecto fundamental de esa visión del tiempo es que ese tiempo, que es una oikonomía, es decir, un cumplimiento del designio eterno de Dios según su omnipotencia creadora, es por lo tanto como consecuencia un tiempo en el que cada instancia del cumplimiento de ese designio es un acontecimiento único, irrepetible y para siempre. Es decir, un acontecimiento que una vez realizado, precisamente porque es una obra de la omnipotencia creadora de Dios, tiene una eficacia para siempre y es irrepetible, no se puede dar de nuevo, establece una novedad para siempre. Más allá puede haber otra novedad superior, pero solo si es una novedad respecto a esta. Y
en la economía del designio divino, la última novedad intratemporal es precisamente la Pascua de Cristo. Porque a partir de allí, lo único nuevo que hay que esperar es el eschaton definitivo, con el que se trasciende el tiempo, es decir, el fin de la temporalidad misma. Y esto pertenece rigurosamente a la fe. No hay nada más nuevo, no hay nada superior, no hay nada que trascienda al acontecimiento de la Pascua de Cristo en el tiempo. Es el acontecimiento intratemporal supremo. Cuando en la vigilia pascual se dice la oración después de la primera lectura, que es la de la creación, esa oración dice, le pide a Dios que nos haga ver en la fe que ese misterio de la Pascua de Cristo, ese misterio de la encarnación y de la resurrección del Hijo, no es menor que el de la creación del mundo. Es decir, ese misterio es la creación llevada a su sentido último, y no hay que esperar otra cosa más que la consumación final por la segunda venida del Señor. La tensión hacia un eschaton es algo que en la Pascua de Cristo adquiere un carácter particular. Y este es el último paralelismo que voy a hacer. La Pascua de Cristo ha introducido el misterio del reino en el tiempo, en su forma última, pero dilatando la consumación del tiempo hasta su segunda venida, de manera tal que genera un entretiempo, cuya extensión solo Dios conoce y no ha querido revelar. Y eso también es un dato del Nuevo Testamento. Pueden hacer todas las consideraciones que se quiera sobre eso, pero el dato es que Dios no ha querido comunicárnoslo. De manera que la expectación de la segunda venida es un elemento esencial de la última fase de la economía, de la que se inicia con la Pascua de Cristo. Y esto establece una distinción profunda entre todo este sentido del tiempo, el sentido de la economía, el sentido del efapax, que es la unicidad absoluta de cada acontecimiento y su irrepetibilidad y su eficacia definitiva. Y el sentido del eschaton establece una distancia y una diferencia entre lo que podríamos llamar la consideración natural que el hombre puede alcanzar a hacer de la trascendencia de la vida humana más allá del tiempo y la consideración cristiana. En muchos pueblos antiguos, los antiguos egipcios, por ejemplo, los griegos también, aunque más acotadamente y de otra manera, porque en los griegos eso aparece sobre todo, por un lado, probablemente en la religión de los cultos eleusinos y en todas las que están asociadas a lo que se suele llamar la tradición órfica, y por otro lado en la consideración de los filósofos. Digo, en muchos pueblos antiguos aparece la idea de que el hombre está llamado a una vida que trasciende lo temporal, y aparece una noción de la incorruptibilidad o de la inmortalidad natural del alma humana. Esa visión de que la existencia del hombre no se agota en el tiempo la podemos encontrar en los antiguos egipcios, la podemos encontrar en Platón, la podemos encontrar, como dije, probablemente en los misterios de Eleusis, la podemos encontrar entre los antiguos chinos de alguna manera, bien, en múltiples lugares. Porque es una verdad hasta cierto punto asequible a la razón natural. Es una verdad de orden racional, en parte. Pero la vida eterna en sentido cristiano no se reduce a eso. No es eso.
Porque el eschaton cristiano es un eschaton en que se vincula lo temporal con lo eterno. Es decir, es una finalidad última que primero que nada no es meramente personal, como sí es en los otros casos. No afecta solamente a cada uno. Dice, no es meramente, es personal. De hecho, el sentido del carácter personal, en sentido riguroso, es solamente cristiano. Es personal. Es individual y es personal. Pero es además universal. Es decir, se trata de un eschaton en el que tiende el universo entero, incluida la creación material, que gime entre dolores de parto, como dice Pablo, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, es la creación entera la que está llamada al eschaton, porque todas las cosas serán sometidas a Cristo. Todas esas cosas que son para nosotros, como dice Pablo, pero nosotros somos para Cristo. Y Cristo es de Dios. Y es decir, es un eschaton según la dinámica del reino y según esta frasecita de nuestro canto inicial, ¿no? A ti, para ti, solamente para ti, a ti, Señor, el reino. Es decir, toda la creación está llamada a ser reino. Y nuestro ser entero, espiritual y corporal, de alguna manera como síntesis de la creación, y en su condición de criatura hecha a imagen, o según la imagen y para la semejanza, ¿no? En esta condición única y original para la que ha sido creada, todo nuestro ser está llamado a esa participación final en la gloria de Cristo. Y esto establece otra diferencia fundamental, y es que todas las realidades de la vida temporal se transforman en un instrumento y en un medio de la realización de ese eschaton definitivo. Es decir, están llamadas a ser, por un lado, signos, y por el otro lado, instrumentos del reino. La existencia del hombre entera, y la naturaleza entera a través de su relación con el hombre. De modo que toda la naturaleza transformada por la actividad humana, por el arte humano, toda la naturaleza está llamada a ser eso, signo de ese reino y al mismo tiempo instrumento del reino, de una manera o de otra, directa o indirectamente. Hay una concepción entonces aquí dinámica de la relación entre lo temporal y lo eterno, que es exclusiva de la revelación bíblica. Esto es lo primero que hay que advertir. Y desde aquí, el concepto de la felicidad aparece también transformado. Porque la felicidad en misterio, a la luz de esto primero que estamos diciendo, en relación con el misterio pascual, implica una felicidad escatológica en el sentido de una vida que es vivida plenamente hacia un fin último y definitivo según el designio de Dios, según la economía divina, mediante y a través de la Pascua de Cristo, que es la que ha posibilitado y la que funda la realidad de que toda la creación llega a ser reino del Padre por el Hijo en el Espíritu. El segundo punto que quiero presentar vincula el misterio pascual a la encarnación, la glorificación y la manifestación. Glorificación y manifestación son dos conceptos que aparecen claramente vinculados al cumplimiento de la Pascua, sobre todo en el Evangelio de Juan. El cumplimiento de la Pascua en Juan es el cumplimiento de la hora del Señor. Es su hora. Y el cumplimiento de su hora es
para glorificación del Padre y para glorificación de Él. Jesucristo en la oración sacerdotal, como aparece en el sermón de la cena de Juan, pide: Padre, glorifícame junto a ti con la gloria que tenía antes de la creación del mundo. La glorificación del Padre es el fin de toda la obra redentora de Cristo, es el fin de la realización del misterio pascual. Esa glorificación del Padre es inseparable de la glorificación del Hijo. Esa expresión que yo acabo de citar introduce desde el punto de vista exegético unas complejidades enormes que ya los padres de la Iglesia advirtieron y que han dejado perplejos a muchos exégetas a lo largo del tiempo. Se trata de un texto dificilísimo, tomado en su conjunto, analizado, desde los padres, insisto, hasta el día de hoy. Porque lo que hay que entender en el fondo de esa expresión es que hay una relación esencial entre la glorificación y la encarnación, ¿no? La encarnación del Hijo ha significado un abajamiento, pero no una pérdida de su gloria esencial, obviamente. El Hijo, en cuanto a Dios, sigue siendo Dios, el que está eternamente junto al Padre, con el Espíritu Santo. Pero el existir en condición humana es eso que Pablo llama una kenosis, ¿no? Un abajamiento, que consiste precisamente en haberse apropiado, en haber tomado para sí, en haber unido a sí personalmente una naturaleza humana. Y una naturaleza humana sujeta a las condiciones de la vida temporal, e incluso una naturaleza humana que carga con las condiciones o con las consecuencias penosas del pecado de Adán, excepto el pecado. No el pecado mismo, pero sí las consecuencias penosas del pecado, la pasibilidad, la muerte temporal. Eso también lo ha asumido. Lo ha asumido quiere decir que lo carga sobre sí, lo toma para sí. Y ahora, cuando llega la hora, le pide al Padre que lo glorifique, es decir, que lo haga pasar a un estado que manifieste adecuadamente la gloria que tiene como quien es. Esa visión de la glorificación del Hijo por la Pascua está asociada en Juan a la visión del misterio pascual de Cristo como una ascensión, como un ser elevado. Cuando yo sea elevado, atrae a todos hacia mí. Esa elevación del Hijo que se cumple en la cruz, visiblemente, es vista como Juan como un misterio de glorificación. De modo que Juan está visualizando ya en la cruz el hecho de que el Hijo, al ser elevado, atrae todo hacia Él. Es decir, está viendo ese movimiento de retorno al Padre que constituye la parte ascendente de esa parábola que dibuja el himno cristológico de Pablo en la epístola a los Filipenses. El que existía en condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se anonadó a sí mismo, tomando condición de siervo, de esclavo, ¿no? Y asumiendo una naturaleza humana, haciéndose semejante a nosotros, y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús doble la rodilla a todo cuanto se encuentra en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua proclame Jesucristo el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa curva descendente y ascendente, tal como la presenta Pablo, en Juan está visualizada de otra manera, pero está. Es decir, y lo que aparece muy vivamente en Juan es que está asociada esencialmente al misterio pascual. Y ese misterio pascual a su vez está visto desde la encarnación, a través de la glorificación. Pero la otra categoría que aparece es la de la manifestación. Y eso tanto en Juan como en Pablo. Porque ese misterio de la Pascua de Cristo es la manifestación suprema del amor de Dios. Así empieza toda la sección última del Evangelio de Juan.
el comienzo del capítulo 3. Habiendo amado a los suyos, y al llegar su hora, los amó hasta el extremo, los amó hasta el fin. Es decir, los amó hasta lo último y plenamente. Esa expresión también ha recibido diversas exégesis, pero en definitiva no se puede reducir a uno de los aspectos el significado de la expresión griega, sino que abarca la totalidad de... Los amó hasta el fin, ciertamente, pero los amó además plenamente, totalmente, hasta la consumación última del amor. Y esa es la manifestación del ágape de Dios, según la expresión de Pablo. Es la manifestación del ágape divino, que el Hijo ha venido a darnos la vida a través de su muerte y de su resurrección. De modo que el misterio pascual aparece vinculado a través de estas categorías de glorificación y de manifestación al amor de Dios y a la gloria de Dios, como dos elementos que a través del misterio pascual se hacen presentes en la totalidad de la creación, en la medida en que los hombres nos hacemos partícipes de ese misterio. O sea, si no es por la participación del misterio pascual de Cristo, no puede haber glorificación del Padre y del Hijo y del Espíritu, y no puede haber manifestación del amor de Dios en la creación. Porque ese misterio pascual es lo que introduce esto, en su forma definitiva y plena: la glorificación de Dios y la manifestación de su amor. Ya sea que lo visualicemos desde la economía y el cumplimiento definitivo y último del designio de Dios, que vincula el tiempo con la eternidad, ya sea que lo visualicemos desde la perspectiva vertical, si se quiere, de la vinculación de lo temporal y lo eterno a través de la glorificación y de la manifestación del amor de Dios en la Pascua de Cristo, la felicidad entendida cristianamente tiene acá sus ejes y no se puede separar de esto. Estos dos temas enmarcan el tema central, que es la consideración misma de la Pascua de Cristo. Tengo el reloj perdido de vista. Acá está. Bien. Lo estaba buscando y no. Ahora no. Sí, como. Y lo que hay que tratar de visualizar en lo que nos queda de la clase es precisamente lo que dice el título: la unidad dinámica del misterio pascual y su unidad de sentido. El misterio pascual de Cristo es esencialmente el misterio de su, decimos, de su pasión, su muerte, su resurrección, su ascensión a los cielos y el envío del Espíritu Santo. Es el misterio, y ahí nos olvidamos del principio, porque el misterio pascual de Cristo es primero que nada el misterio de su Eucaristía, luego de su pasión y muerte, y luego de su resurrección. Resurrección que sintetiza la ascensión y el envío del Espíritu. En el triduo pascual se resume la esencia del misterio pascual de Cristo, que es el misterio de la Eucaristía de Cristo, es el misterio de la pasión de Cristo, de la cruz de Cristo, y es el misterio de la resurrección de Cristo. Pero ese misterio tiene primero una unidad dinámica, una unidad en el dinamismo de la realización temporal de estos hechos y de su correlación entre ellos. Y segundo, tiene una unidad de sentido, más todavía. Si no se los ve juntos, no se entiende el sentido de ninguno, adecuadamente. De manera que solamente podemos entender el sentido de cada una de estas cosas, de cada uno de estos aspectos o dimensiones del misterio pascual, si los vemos desde el sentido unitario que tienen todos. Si nosotros nos centramos en la cruz sola, sin vincularla al misterio de la celebración eucarística y sin celebrarla al misterio de la resurrección, no entendemos la cruz. Esto quiere decir, si pensamos la resurrección sin vincularla con la cruz y sin vincularla con la Eucaristía, tampoco entendemos la resurrección. Y si pensamos la Eucaristía sin cruz y sin resurrección, tampoco la entendemos en absoluto. Es
Es decir, hay una unidad de sentido y la labor teológica lo que tiene que hacer es descubrir en la medida de lo posible lo más profundo de esa unidad de sentido. Yo he dividido acá la exposición en dos partes. La primera es simplemente una introducción a la segunda. Porque claro, tenemos que ubicarnos en esa unidad a partir de los elementos de la unidad. Claro, no tenemos más remedio. Por el modo de nuestra razón humana no tenemos más remedio, ¿no? Pero después tenemos que encontrar un núcleo de unidad para visualizar a los tres juntos, ¿no? Esto es lo que trataremos de hacer. Entonces, primero, el primer título de hablar de la consideración distintiva dice cruz y felicidad. ¿Cómo se puede asociar la cruz con la felicidad? ¿Qué es eso? Ya dice Pablo, ¿no? Que eso es. Hablar de la sabiduría de la cruz, dice Pablo, vuelvo a la sabiduría, que es felicidad. Hablar de la sabiduría de la cruz, de la felicidad de la cruz, es escándalo para los judíos y una necedad, una tontería monumental para los griegos, o sea, para los paganos. Pero es sabiduría y fuerza de Dios para los que creen en Cristo Jesús. Uno habla de sabiduría de la cruz, claro. Sabiduría de la cruz. Y si dice felicidad de la cruz, todavía choca más, ¿no? Porque felicidad de la cruz parece... ¿De qué está hablando? Felicidad de la cruz, ¿no? Hoy día a la cruz se la ve tan sin fe y tan desde lejos de la fe que decir felicidad de la cruz parece una cosa, sí, es lo que dice Pablo, sí, una cosa, una idiotez, una tontería, ¿no? O también un escándalo, porque se hacen acusaciones blasfemas contra la cruz de Cristo hoy día, ¿sí? Es un signo de opresión, de represión, de degradación de la humanidad, que no ha servido más que para oprimir a los hombres, haciéndoles creer que el sufrimiento es una cosa positiva, ese tipo de cosas. Voy a leer la introducción del texto que quiero citar en La Pascua de Jesucristo, el Ágape hasta el fin, 3. Dice, al describir la liturgia del Viernes Santo: sin réplica posible, el más venerable de los cantos del Viernes Santo es la antífona Crucem Tuam, tanto por su antigüedad cuanto por su plenitud teológica. Y la antífona dice: Señor, adoramos tu cruz, alabamos y glorificamos tu santa resurrección, porque gracias al árbol de la cruz el gozo llegó al mundo entero. Esta antífona es de una extraordinaria belleza. Tiene la belleza de la simplicidad verdadera, ¿no? Porque expresa la verdad del misterio pascual de una manera sencilla, fácil de captar de entrada, ¿no? La cruz que los cristianos vemos en la fe es esta. Y ahora eso sí que tiene que ver con la felicidad, ¿no? Primero es una cruz inseparable de la resurrección, fíjense, ¿no? Porque la antífona dice: Señor, adoramos tu cruz, alabamos y glorificamos tu santa resurrección. Esto es el Viernes Santo, ¿sí? Pero en el triduo pascual estamos siempre celebrando la Pascua de Cristo entera, ¿no? Y en la celebración de la cruz estamos celebrando la resurrección también, y claro, sino que celebramos la cruz de Cristo para nosotros un signo de la resurrección, de la Pascua entera, claro. Por eso las cruces de adoración originales, las más antiguas, son cruces exentas y radiantes, espléndidas, ¿no? Doradas, con gemas preciosas.
porque manifiestan la gloria del resucitado, que ha hecho de la cruz el instrumento de la salvación del mundo. Señor, adoramos tu cruz, alabamos y glorificamos tu santa resurrección, porque gracias al árbol de la cruz el gozo llegó al mundo entero. El gozo llegó al mundo entero. Claro. Es el gozo de la vida verdadera, el gozo de la vida eterna, el que viene a través de la cruz. Entonces la cruz tiene que ver con la felicidad. Y muchísimo, claro que sí. Porque por la cruz de Cristo nos ha venido la salvación y la vida eterna. Si ustedes recuerdan nuestra primera clase, yo expliqué que la palabra felicidad, en su etimología latina, significa básicamente fecundidad, ¿no? Por eso aquí puse, al hablar de la cruz, ¿no? Felicidad y cruz, fecundidad y misterio. Ahora ese sentido etimológico de la palabra adquiere una dimensión extraordinaria desde el punto de vista de la fe cristiana, ¿no? La cruz es el árbol feliz, así lo llaman algunos signos latinos también. Felix arbor, es un árbol feliz, que en latín suena directamente eso, es el árbol más fecundo, claro, es el árbol de fecundidad inagotable, porque es el árbol del cual viene la salvación para todos los hombres y para la creación entera. La cruz, dije la creación entera porque la cruz tiene un alcance cósmico en la visión de la fe cristiana. De la cruz brota para los hombres toda la salvación, pero también brota la recreación de todo el universo. Esta cruz es manifestación del poder de Dios, de la santidad de Dios, del amor de Dios y de la gloria de Cristo, de todo eso. Porque es también la cruz del Rey, es una cruz regia, eso también nos lo hace entender la liturgia. Es una cruz real, es la cruz del Rey, que sube a la cruz, no porque es forzado a subir a la cruz, sino porque Él entrega su vida para la salvación. No, nadie me la quita, nadie me la arrebata, lo dice expresamente en el Evangelio. Yo doy mi vida porque quiero. Él sube en un gesto soberano, regio, a la cruz, para atraer todas las cosas allí y elevarlas al Padre. Entonces, esta cruz es la cruz de la felicidad, claro, sí. Es la cruz del gesto supremo del amor de Dios para los hombres, sí. Entonces, ¿cómo no va a ser la cruz de la felicidad? La resurrección y la felicidad, eso ya es en principio más fácil de entender, ¿no? Porque la resurrección ya espontánea y naturalmente se asocia con la felicidad, ¿no? Ahora, acá podríamos empezar haciendo una especie de paradoja, ¿no? Por contradicción, porque acá en lo que no se puede caer tampoco es una concepción naturalista de la resurrección. Una resurrección fácilmente asociable a la felicidad humana podría ser una resurrección para esta vida, para una vida como esta. Algo así como lo que busca Gilgamesh en el poema sumerio, ¿no? Es decir, una perpetua juventud en este mundo. Muy bien. Pero acá no se trata de eso, se trata de la resurrección que es plenitud de la vida, porque es participación en la gloria de Cristo. Es decir, es participación en la vida plena de Cristo resucitado. De nuevo se trata de algo que, si no es a la luz de la fe, es absolutamente incomprensible e incelebrable, ¿no? No sé. Obviamente que ya directamente la imagen de la resurrección es la imagen de vida, ¿no? Pero se trata de una vida eterna,
y por lo tanto de una vida que trasciende todo confín temporal. Esa es la vida que estamos celebrando. Y esta vida es luz y vida. Eso es lo que los ritos de la vigilia pascual asocian constantemente, ¿no? La luz que irrumpe en medio de las tinieblas. De nuevo resuena la asociación entre la creación primera, ¿no? Dios dijo, hágase la luz, y se hizo. Y esa luz de Cristo que ahora ilumina toda la creación que ha caído en las tinieblas del pecado, de la muerte y de la sujeción al maligno. Esta resurrección es una resurrección escatológica y por lo tanto de nuevo en misterio. Y por lo tanto no se puede celebrar sino, insisto, desde la fe en el misterio. Es también una resurrección que, como decía aquí el canto que leímos de entrada, ¿no? Rey en el reino, temible como debe ser, porque, según decimos en el credo, en esa resurrección participaremos todos. Nos levantaremos en el último día para ser juzgados por el Rey soberano. Sí, Señor. De modo que esa resurrección también establece una perspectiva tremenda. No solamente una perspectiva fácilmente sobrellevable, así como si fuese una especie de pildorita. No es eso. No se trata de una panacea para las dolencias superficiales del hombre. Se trata de una resurrección que lo llama al hombre a comprometer la totalidad de su existencia de manera decisiva, última, definitiva, total, radical y de consecuencias absolutas. La resurrección entonces adquiere una presencia al mismo tiempo que luminosa, majestuosa. Sí, Señor. Como todo lo que tiene que ver en serio con la vida y con la muerte. Porque si el hombre pierde el sentido de lo trascendente en eso, lo pierde casi para todo, ¿no? Si ante ese límite inexorable pierde el sentido de lo que lo trasciende, de lo que lo sobrepasa, de aquello ante lo cual el único gesto, no digo ya del creyente, el único gesto razonable es hincar la rodilla. Si ante eso no tiene cierto sentido del trascendente, es difícil que lo tenga ante cualquier cosa, ¿no? De cualquier otra cosa. Yo dije, hago una consideración paradójica, porque claro, es fácil pensar en la resurrección como felicidad, es lógico eso, ¿no? Pero lo que he tratado de hacer es mostrar cómo la resurrección ha de ser vista también aquí en misterio, porque es la resurrección en el sentido cristiano, es la resurrección para la vida eterna. Y por último, la Eucaristía tiene una relación con la felicidad, claro que sí. La Eucaristía es felicidad. ¿Por qué? Primero que nada porque es esa alabanza, esa bendición y acción de gracias que podemos elevar a quien la merece. ¿Y podemos por qué? Podemos porque hay alguien que nos hace posible eso. Podemos dar gracias y podemos bendecir porque Jesucristo nos ha vuelto a poner en condición de dar gracias. Porque dar gracias en sentido pleno es dar gracias con Él. Por Él, con Él y en Él, como dice la liturgia. Asociándonos a su acción de gracias, a su alabanza. La alabanza también naturalmente tiene una relación con la felicidad. Porque alabamos cuando nos ponemos a alabar cuando estamos felices, ¿no? Alabamos cuando hay algo que nos sobrepuja, ahora sí, necesariamente de una manera positiva y alegre, ¿no? Porque la resurrección es la vida, claro, pero
la vida, por lo menos desde el costado del tiempo, tiene esa ambigüedad de que puede ser vida para la plenitud de la vida o una vida que se frustra, ¿no? En cambio, si alabamos, ahí tenemos el sentido último de la vida, porque la alabanza surge ante lo maravilloso, la alabanza es ante el bien, la alabanza es ante lo glorioso, la alabanza es ante esa gloria del bien que se nos manifiesta, de modo tal que la alabanza es lo que hace manifiesto el sentido de la vida, es lo que surge cuando la vida se cumple, se realiza, alcanza a ser vida plena. Por eso de suyo la alabanza es indisociable de la felicidad, aún naturalmente, ¿no? Una vida humana, una sociedad, una cultura que no sabe alabar, es una cultura de la infelicidad más profunda. Uno de los síntomas más desastrosos que tenemos por lo menos en cierta parte de nuestra cultura contemporánea, es que no hay sentido de la admiración ante lo maravilloso y lo trascendente, y por eso no hay alabanza. No se alaba nada. ¿Qué se alaba? En la vida corriente, en la vida cotidiana, ¿qué se alaba? ¿Qué es lo que se alaba? Hay alabanza, hay acción de gracias, hay bendición. O más bien hay lo contrario. En la medida en que perdemos el sentido de lo maravilloso que nos trasciende, perdemos la posibilidad de alabar. En la medida en que la vida parece como algo sin sentido, ¿qué vamos a alabar? Y no tenemos nada. ¿Qué vamos a bendecir? Pero ahora volvamos al núcleo, porque el fondo de esta clase, que todavía no hemos tocado, es lo que me queda por resumir, y lo voy a hacer lo más brevemente que pueda. Porque hasta aquí he tratado de presentar la cruz y la felicidad como fecundidad en el misterio, la resurrección y la felicidad como vida y luz en el misterio, y la Eucaristía como felicidad que es alabanza en el misterio. Pero, ¿dónde está la unidad de todo esto? Ahora viene la unidad de sentido, que es la que hace que todo el dinamismo de estas tres hagan una unidad. Como dije en una clase anterior, el dinamismo nos lleva de la cruz a la resurrección y de la resurrección a la alabanza eucarística, ¿no? Ese es el ritmo del dinamismo pascual. ¿Por qué? Porque la cruz es para la resurrección y la resurrección es para la alabanza. Pero este dinamismo final tiene que ver a su vez con la unidad de sentido, y la unidad de sentido la da la acción de gracias de Cristo, la verajá de Cristo. Ahí habría que leer este libro completo, ¿sí? Porque eso es algo que hay que explicar, claro, es largo de explicar, es complicado de explicar, pero yo voy a resumir el núcleo conceptual de esto y ya los dejo en paz, porque me pasé ya 15 minutos. Con eso estoy avanzando parte de la clase próxima, ¿no? Pero lo que hay que entender esencialmente es esto. Toda la Pascua de Cristo es el cumplimiento de su hora, el cumplimiento de aquello que ha venido a ser, que es la voluntad del Padre, que es su alimento. En el Evangelio de Juan, Cristo dice esto: mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Es para eso que ha venido, ¿no? Desde ahí todo el padecimiento de la Pascua parece como aquello con lo que tiene que cargar para realizar el designio. Y lo carga en él por nosotros, ¿no? El misterio de Cristo en Getsemaní es un misterio difícil de entender, de explicar, pero es un despiste total entenderlo como un misterio simplemente de un hombre ante la muerte, ¿no? El cardenal Newman, cuando comenta los sufrimientos de Getsemaní, dice una cosa que para mí da la clave más profunda del sufrimiento de Cristo en Getsemaní, y es que
la muerte misma. ¿Qué consecuencia del pecado? Y todos los pecados que están detrás de la muerte, que es su signo, su consecuencia y su figura, le son tan ajenos en lo más profundo de su ser, a Él que es la vida misma y que es el Señor de la vida, y que en su humanidad carece de pecado, que el tener que cargarlos sobre sí por toda la humanidad no puede ser sin un sufrimiento, pero inimaginable. Inimaginable. Cuanto más lleno de verdad y de amor está el espíritu del hombre, el pecado más le duele. Y cuanto más lleno de vida, la muerte más ajena le es. Y él está, por condescendencia, asumiendo la muerte y el pecado de los hombres sobre sí, siéndole enteramente ajenos. Eso por una manera teológica de entender ese sufrimiento, ¿se entiende? Es el sufrimiento del Hijo del Hombre, que es el Verbo encarnado. Y el sufrimiento de la cruz lo mismo. Pero todo ese sufrimiento obedece a una unidad de sentido. ¿Y cuál es la unidad de sentido? La unidad de sentido está en el ejercicio de un acto sacerdotal total que tiene su centro de gravedad, ¿dónde? En la Eucaristía. Lo dicen incluso autores patrísticos, esto con toda explicitud, ¿Cuándo ejerce Cristo su sacerdocio plenamente? En el misterio pascual. Lo ejerce al celebrar la Eucaristía. Lo ejerce así porque así entrega plenamente su sacrificio. Así se entrega plenamente al Padre. La Eucaristía es el sacrificio perfecto. Porque el sacrificio más perfecto es ese. Es el sacrificio. Fíjese que cualquier otro sacrificio dice cierta razón de imperfección. Si hablo de un sacrificio de expiación, de un sacrificio por el pecado, estoy hablando de un sacrificio que es un acto de honor a Dios, pero que implica una imperfección del otro lado, ¿no? Implica de parte del hombre una cierta imperfección. En cambio, el sacrificio de alabanza, el sacrificio de acción de gracias, es el sacrificio perfecto, porque no implica imperfección alguna del hombre más que la que tiene como criatura. Es decir, no implica el pecado en el hombre, implica su actitud plena de criatura frente a su Señor. Por lo tanto, es ahí donde Cristo además entrega con plena libertad su ser entero, y lo entrega al mismo tiempo a Dios en sacrificio y a los hombres en comunión, para la celebración de ese banquete, que es el banquete del reino, que empieza así, y que es lo que le da sentido a la vida eterna. Por eso la resurrección, digo, es para la Eucaristía, porque el banquete del reino es el eschatón al que tiende todo el tiempo. Y ese es el que empieza en la cena del Señor, ese es el que empieza en la cena pascual de Cristo, ese es el que empieza en su celebración eucarística. Y el subir a la cruz es parte de esa acción de gracias, con que Cristo alaba al Padre desde el cumplimiento total del amor, que es el amor del Padre, es el amor de Él y es el amor del Espíritu Santo, es el ágape eterno de Dios, que en su naturaleza humana asume la plenitud de una humanidad perfectamente orientada hacia Dios, que es además la humanidad del mediador entre Dios y los hombres, que por medio de su sacrificio pascual asocia a toda la humanidad a Él, para que los hombres, por medio de la fe en Él y de la participación de su vida, puedan también participar de esa misma Eucaristía. Entonces la cruz tiene sentido desde esa unidad de sentido, claro. Si la vemos desde aquí, la cruz es también alabanza, acción de gracias, verajá de Cristo. Eso es lo que es la cruz. Y tiene que subir a la cruz porque nosotros estamos caídos y nos tiene que levantar hacia Él, como dice Juan. Nos tiene que levantar, nos tiene que rescatar del pecado. Y por eso el sacrificio adquiere un carácter expiatorio, necesariamente. Y el amor alabante se hace amor redimente. Amor que redime, que rescata, pero que rescata para la alabanza. Y que al rescatar para la alabanza está realizando una alabanza. Está alabando. Fíjese que
Esa palabra de Jesucristo en la cruz, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado?, es el comienzo de un salmo que es un salmo de alabanza. Es el principio de un salmo que es una acción de gracias. Y es lo que Cristo está rezando en la cruz, es lo que Él está cantando. Cantando, no digo con la voz, está diciendo, puesto en la cruz, pero lo está cantando en el interior. Y la resurrección es la culminación de ese mismo rescate, y es de nuevo alabanza. Es la afirmación de la vida para siempre. Es la victoria sobre la muerte, que es el último enemigo. Victoria sobre la muerte que se hace posible por la victoria sobre el maligno que se ha realizado en la Eucaristía perfecta y en la cruz. Porque al subir a la cruz, Cristo ha, como dicen todos los padres, ha deshecho la desobediencia del primer Adán. Y con su obediencia, con su cumplimiento perfecto de la voluntad del Padre, ha restaurado la paz entre los hombres y Dios. De nuevo la acción de gracias. De nuevo la acción de gracias que vence al maligno. Y al vencer al maligno vence a la muerte. Y en la victoria de la resurrección se alza la vida eterna, la vida para siempre, la vida perdurable, porque es la vida para la acción de gracia definitiva del reino. Y por eso es desde la verajá de Jesucristo que hay que visualizar la totalidad del misterio pascual, para que la Pascua de Cristo pueda entenderse como la fuente, el fundamento perpetuo y para siempre de la felicidad cristiana. La próxima clase terminamos. Amén. Amén.